Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Esto es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este espacio, Olga Almázar en la producción, también nos acompaña en la conducción, Gabriel Dávila en los controles y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumbo 98.5. Nos encuentra además en la internet en www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias de nuevo por sintonizar. Hoy es martes y estamos a 27 de abril. Saludos compañeros, buenas tardes, Olga, Gabriel, Valentín, Miguel Guerrero, ¿cómo están hoy? Muy bien, gracias Leila. Buenas tardes a Olga, buenas tardes a Gabriel, buenas tardes a nuestro compañero Valentín y esporádico compañero Israel que no le toca en el día de hoy y no veo a Valentín ahí. Bueno, hoy es un día muy importante, ¿sabes? Las primeras tropas que intervinieron de los Estados Unidos, que intervinieron en 1965 después de la sublevación de dos campamentos militares del ejército para reponer a Juan Bosch en la presidencia, se estacionaron en Jaina, aunque la intervención no se produjo hasta el día siguiente, día 28, en horas de la mañana, muy temprano. Cuando vimos en el cielo de la ciudad de Santo Domingo muchísimos paracaidistas tocar, muchísimos helicópteros que no habíamos visto antes, de un tamaño gigantesco, y un barco que se estacionó muy cerca en las aguas territoriales de la República Dominicana. De manera pues que es un día muy importante y lo resalto porque en los años anteriores no se celebró y no se recordó como antiguamente se hacía el hecho, el acontecimiento histórico de el intento de reponer a Juan Bosch en la presidencia, que degeneró en una rebelión que una pequeña guerra civil que murieron más de 5.000 personas y una segunda intervención militar norteamericana. Pero este año la cosa ha sido diferente, no sé por qué razón. Quizás por la pandemia, que la gente necesita recordar acontecimientos importantes, pero entonces yo supongo que mañana los periódicos tendrán muchas historias relacionadas con esa segunda intervención norteamericana. Sí, porque mañana es el día que oficialmente... El día exactamente. Pero yo vi cuando esos helicópteros sobrevolaron alrededor y muchos de ellos aterrizaron en el campo de polo contiguo al Hotel El Embajador, que hoy son avenidas y solares importantísimos, donde hay algunas de las mansiones más importantes de esa zona del país. Sí. Porque la ciudad terminaba en la avenida que hoy se llama Jiménez Moya y ya se llamaba Jiménez Moya y Winston Churchill, porque eso no existía, esa parte de la ciudad. Esa parte de la ciudad de la Winston Churchill y de la Jiménez Moya se comenzó a construir en el gobierno de Balaguer a partir de 1966. Así es. Ayer no pude compartir con ustedes, me disculpo con ustedes y con el público, pero Israel me cubrió, correcto. Tenía un compromiso personal. Asumo que tocaron algo de los temas jurídicos y la operación Coral. No quiero tocar. No me dirás que te casarás de nuevo. Y es fácil, no. No, sigo siendo feliz, tranquilo. Tú sigues siendo feliz, no vamos a tocar lo del Coral. No, quiero decir, me imagino que ustedes lo tocaron el día de ayer. Asumo que ustedes lo tocaron el día de ayer. Muy aéreamente, y en mi caso debo decir que en las circunstancias en las que me encontraba en ese momento, en plena audiencia, ahora salí de audiencia también, voy rumbo al canal para ver si puedo llegar a la emisora. A la emisora. Eso es canal y emisora, eso es todo, canal, emisora, también archipiélago, de todo. Bueno, en lo que tú llegas a la cabina, porque me estreso cuando no te veo, como que es más difícil para mí interactuar contigo cuando no te veo. Entonces, antes de meternos en el tema de Hola. How are you? La operación Coral, antes de eso, quería referirme a
algo que dijo el ministro de Salud Pública, porque habían algunas personas que estaban preguntándome en algunos chats, porque asumen como que uno sabe sobre eso, ya que uno habla todos los días del tema del COVID aquí, y tienen la presunción como de que uno está al tanto, y no es así, yo no tengo informaciones oficiales, simplemente lo doy seguimiento. El ministro de Salud Pública había dicho en el día de ayer que advertía la posibilidad de endurecer las medidas o las restricciones o la vuelta atrás con el tema de las restricciones, por la gente ha estado relajando, la fiesta y todo lo demás. Mira, eso puede ser algo que le esté pensando, eso puede ser algo que le haya pasado a él por la cabeza, eso puede ser algo que incluso él desee o que le hayan pedido o porque a él le haya molestado lo que ha estado circulando en las redes de videos de fiesta y todo eso. Eso es verdad. Pero primero no es una decisión que toma él, la toma el Gabinete de Salud y no la encabeza él, la encabeza la vicepresidenta de la República. Y segundo, esas decisiones no se toman ni por encuestas, ni por el calor del momento, ni por solicitudes de grupos, ni por videos que circulen en las redes, ni por festejos, ni siquiera por lo que pasó en Semana Santa, que muchos nos indignamos de lo que vimos en Samaná y esos lugares. Se toman por datos epidemiológicos. Y para sorpresa de muchos, y me incluyo, ni siquiera las aglomeraciones de Semana Santa dispararon los datos epidemiológicos más importantes como la positividad. No lo hicieron. El aumento de los datos epidemiológicos de hace un mes hasta ahora no han sido significativos. Hace un mes la positividad estaba en 10.67, la promedio hoy está en 11.52. No es un aumento significativo que pueda indicar una vuelta atrás en las restricciones, en el toque de queda. Bueno, vamos a hablar de... Yo creo que es importante todavía el tema de la pandemia y creo que el ministro... Para que los dueños de negocios, porque ayer me abordaron algunos dueños de negocios muy pero, preocupados por lo que el ministro estaba advirtiendo, para que no entiendan que estas decisiones se toman a partir de que tenga unos videos de que un ministro esté molesto por lo que la gente anda diciendo en las redes sociales. Esto no se toma así. Esto es por un tema sanitario y datos epidemiológicos que al día de hoy están controlados, porque están controlados. Esa es la verdad. No sé qué decir. Bueno, pero... No sé qué decir, pero yo creo que el ministro de Salud, cuando habla de salud y habla de la pandemia, tiene su voz, tiene más autoridad que la vicepresidenta, con todo y que ella es jefa del gabinete de salud, porque él es que sabe del tema. Los temas de toque de queda no lo ha decidido ni él, bueno, ni ella tampoco. En el gobierno de Danilo no lo decidían ellos. Bueno, pero ustedes me permiten que yo, porque yo estaba hablando, entonces lo que quiero decir es que la opinión del ministro de Salud tiene tras de sí su conocimiento y su condición de médico. Y él, bueno, puede expresar cualquier cosa, pero también eso indica que hay como que no se ponen de acuerdo en cosas fundamentales. Yo no creo que en este momento el tema de la salud y de la pandemia, ustedes me perdonarán, sea el elemento noticioso más importante, sin que eso signifique que no siga siendo un elemento importante. Yo creo que lo político en este momento sobrepasa en interés colectivo al tema de la pandemia, porque como tú bien dices, Leila, se supone que estamos más o menos controladas y que no estamos padeciendo como un retroceso evidente en el tema de la enfermedad. La situación política se está poniendo muy difícil. Incluso lo más importante hoy en día en el tema de la salud tiene que ver no con lo que decide el Gabinete de Salud, sino con lo que está pasando con las ARS y con el Colegio Médico. El Colegio Médico ha tomado una decisión de prácticamente no aceptar las tarjetas del seguro de muchas ARS, y eso, sin lugar a dudas, en este momento crea un problema muy serio en la salud pública de la República Dominicana, especialmente por las carencias que todo el mundo conoce. Eso es un momento, y lo político, yo pienso que están coincidiendo demasiadas cosas. Se han incrementado la protesta por el tema de las cancelaciones. El problema, ya comienzan a verse protestas también por otro lado
por el tema de que muchos de los programas de subsidio que habían sido un control efectivo del tema social en la República Dominicana se están intensificando. Porque la gente no está recibiendo la ayuda del gobierno que antes recibía. Y hay una serie de cosas incluso que están ocurriendo que me preocupan mucho a mí, casi tanto o más que el tema de la pandemia en este momento específico. Aunque si te fijas, están todos vinculados, el tema de las ayudas Claro, sociales. claro. El Y digo, médico con la ARS tiene algo que ver con claro, lo de las pruebas PCR. Sí, pero ahí hay un tema político más que un tema sanitario en la confrontación en el tema. A mí me preocupa mucho en este momento, en la situación actual, en este momento preciso, ojalá todos esos asuntos se resuelvan, porque como yo decía ayer y he estado sosteniendo en los últimos días, porque tengo una visión, tengo miedo de que visiones espantosas de un pasado reciente vuelvan a dominar la escena política nacional. Porque con una pandemia que aparentemente no hay una solución, sino esperar que las vacunas funcionen, que Dios se apiade del mundo y nos perdone todos los pecados, como diría un buen creyente. Además, el tema social y político en el país se ha agravado. Y además, todo el mundo sabe que ya comienza a hacerse prácticamente necesaria una discusión sobre un tema todavía fundamental que puede generar muchísimas diferencias políticas en este momento crucial que estamos viviendo, que es el tema de la reforma fiscal. La situación no es fácil, no está muy fácil. El tema político, lo que ocurrió este fin de semana y lo que parece ser... ¿Qué ocurrió el fin de semana, don Miguel? ¿Qué cosa? ¿A qué usted se refiere? Perdón, excúseme. No, lo de la operación Coral. Ah, no, don Miguel, ese es el antídoto para todos nuestros males. Esa es la vacuna real en contra del problema que crea la pandemia. La operación Coral, que es un brazo, uno de los tentáculos de la operación Pulpo, según ha anunciado el Ministerio Público, con toda esa parafernalia, con toda esa creatividad, en una narración, una narrativa inserta en una pieza acusatoria embrionaria con muchísimos detalles que dan a entender, bueno, lo dicen casi claramente, que el principal objetivo de esa operación, de esta segunda etapa de la secuela de la operación Pulpo, que ahora se llama Coral, no sé si es que el asunto tiene que ver con nuestra condición insular, tiene que ver con nuestra cercanía con los litorales marítimos, etcétera. Bueno, todo litoral, ahí va, Pulpo, Coral. El caso es que en esta segunda etapa, en la secuela de la operación Pulpo, el Ministerio Público da a entender que el principal acusado embrionario de ese acontecimiento pues tenía o recibía el apoyo irrestricto en sus acciones del presidente Medina, y eso es del Ministerio Público Independiente. O sea, estamos hablando de gente que dicen ser apolítica, que no tienen compromisos políticos, y sin embargo la misma redacción de su pieza acusatoria embrionaria, que es la solicitud de medida de coerción, denota claramente cuáles son las propensiones, cuál es el motor que rige actualmente esta procura. Que primero debo decir que me apena mucho que los abogados se pongan de espaldas, muchos abogados se pongan de espaldas a la exigencia constitucional de la tratativa de las personas imputadas en los procesos, que obliga a que nosotros presumamos inocentes a las personas imputadas de cualquier tipo de proceso. Y los abogados, de una forma, yo ni siquiera puedo calificar. ¿Cómo podríamos calificar? Valentín, si tú me permites, eso es precisamente lo que yo estoy diciendo. Mira, yo tengo informaciones de personas a quien yo le tengo mucho aprecio y que son gente por lo general muy bien informada, especialmente en esta administración, que parecen estar muy preocupadas por las acciones del Ministerio Público. No, pero espérese, don Miguel, ahí yo iba, excúseme, es que no es el Ministerio Público. La primera etapa es la muerte moral de las personas a través de los medios de comunicación. Y para eso necesitan la complicidad de parte de personeros de los medios de comunicación. Pero yo pienso que quizás yo, no sé, he perdido como capacidad de expresión, porque yo precisamente lo que estoy diciendo es que algunos acontecimientos están agriando el ambiente político
Y todo indica que la meta del Ministerio Público no es el general Cáceres, es el expresidente Medina. Fíjate que hoy incluso el PLD y ayer mismo el PLD reaccionó diciendo y pidiendo y sugiriendo que devuelvan todos los militares que están en el grupo de custodia del presidente Medina, porque el PLD tiene suficiente gente como para proteger a sus líderes. Es decir, estamos, y por eso yo digo... Pero el PLD ha jugado al laissez-faire con toda esta situación. Ahora el PLD dice eso, pero en las acciones el PLD ha jugado al laissez-faire, porque es obvio, es más que obvio, aun cuando las personas quieran verlo de forma diferente, que aquí hay una persecución selectiva. Porque pero Valentín, lo que yo estaba diciendo es precisamente lo que tú estás diciendo y parecería que tú me estás contradiciendo. No sé, yo voy a tener que, no sé. No, ustedes están diciendo lo mismo con palabras exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo. No lo contradigo. No, pero yo lo que estoy diciendo... El PLD, al que usted hace alusión, yo estoy diciendo... Pero el PLD no puede... El PLD es lo que ha estado reorganizándose, señores. Valentín, se está yendo el internet, chequea a ver si entraste al ascensor o algo. El PLD ha estado... al dejar pasar, al laissez-faire, dejar hacer. Pero Valentín, yo no sé si el PLD está jugando ese papel o está jugando otro. Yo lo que estoy resaltando es que la situación con estos últimos acontecimientos del Ministerio Público parece que ha agriado más el ambiente político. Y eso es muy peligroso en estos asuntos. Y yo tengo la información de que alguna gente en el gobierno, no sé si el gobierno, porque el gobierno son muchas cosas, desde el presidente de la República hasta cualquier ministerio, ¿no? Tengo la información de que gente importante en el gobierno está muy preocupada por la actuación del Ministerio Público, porque entienden que lo que el Ministerio Público está haciendo está alterando y calentando un ambiente político en una situación de pandemia, en una situación de escasez económica, de crisis económica, como quiera llamársele, que no le conviene al gobierno dominicano, que necesita incluso, si no el apoyo, por lo menos el visto bueno o el consentimiento, como se le quiera, o asentimiento de la oposición, porque una lucha política en este momento tan difícil que está viviendo el pueblo dominicano por la pandemia, por la situación económica, por las protestas de carácter social. Ya en San Francisco de Macorís, donde el presidente anunció un paquete de obra de 10 mil millones de pesos, le están haciendo huelga y están amenazando con tirarse a la calle y todas esas cosas. Lo que yo digo es que aparentemente, como hay la intención, qué sé yo, no del gobierno, porque al gobierno no le interesa. El gobierno tendría que ser de hombres estúpidos, y no son hombres estúpidos ninguno de ellos, para querer que en este momento preciso, además de todas las cosas que tienen sobre la cabeza, se le presente una crisis de confrontación política con las fuerzas principales de oposición, porque ya no cuentan siquiera con la FUPU o con la Fuerza del Pueblo, porque Leonel Fernández está haciendo mucha oposición al gobierno dominicano. Eso es lo que en el caso específico de la operación Coral, hay algunos detalles puntuales que no se configuran en los otros operativos, en los otros casos, y que me gustaría que Valentín, sobre todo, quizás pueda responderme algunas preguntas y quizás más adelante podamos conversar con algunos especialistas en el tema militar. O de derecho militar. Sí. Dale, hay que, Deila, escúchame. Debo decir, pero, rescatando, pero para que tú sigas, rescatando lo ocurrido al principio, que independientemente de que el tema COVID no sea un tema tan prioritario, lo sigue siendo. Aquí tenemos a la más grande experta en eso, la gurú, porque don Miguel decía que entre, por ejemplo, el médico, ministro y la vicepresidenta, es posible que uno hablara con más autoridad. En este caso yo creo que no. Leila es la que más sabe de eso, no importa que no sea médico. Adelante, Leila.
Gracias, Valentín. No, pero decía lo siguiente, en el caso particular, en el caso de la especie, de la Operación Coral y, por ejemplo, Adán Cáceres, pero también otras personas que están involucradas en la operación. Adán Cáceres es un general activo, ejército, tengo entendido, correcto, es del Ejército Nacional. Así es. Algunas de las faltas que se le imputan, algunas de los delitos que se le imputan, constituyen faltas militares, porque dicen que estaba negociando ascensos a cambio de algunas comisiones. Bueno, hay varias cosas, yo leí el expediente o lo que ha circulado de él, hay varias cosas que se le imputan, algunas de ellas constituyen faltas militares. Yo no soy especialista en esa parte del derecho, quizá Valentín pueda arrojar mucha más luz que yo en ese tema. Mira, pero, hay algo igual, Leila, que se violentó, que es una costumbre a nivel militar. Primero que el punto de vista procesal no es similar a lo que sería en otros casos porque no corresponde a la justicia ordinaria. Él no debería estar detenido, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, sino probablemente en su institución, que es el Ejército, o en el Ministerio de Defensa. Así es. Y el tipo de procedimiento también es distinto, porque ahí se tipifican faltas militares y él es un general activo. Él no es un civil como en los otros casos, de los otros operativos que se llevaron a cabo. Y desde el punto de vista procesal, las reglas que se aplican en este caso en la operación Coral son diferentes y sin embargo el proceso se llevó a cabo igualito que en la operación Pulpo y en la operación Caracol. Entonces no sé, Valentín, si tú tienes alguna explicación, tú puedes abundar. Hay más, tú tienes razón en eso, que se ha violentado. Recordar primero que las fuentes del derecho son primero la ley, la Constitución, primero, que es la ley de leyes, la ley o norma, y así sucesivamente, entre ellos la costumbre. La costumbre es una de las fuentes del derecho. Y como costumbre y dentro del ordenamiento interno de las Fuerzas Armadas está el hecho de que un coronel, lo mínimo que tiene que tener como rango la persona que operativamente va a llevar efecto el arresto de una persona de esa condición es el mismo rango. Un coronel lo arresta a un coronel. O sea, aquí no solamente se ha llevado un acto político de persecución, sino que se ha procurado al mismo tiempo afectar moralmente a las personas que están siendo arrestadas. Eso igual que pasa con el Código Procesal Penal, que establece que al momento de que una persona sea cachada, o sea, se produzca una sevicia, una inspección en el cuerpo de una persona, tiene que ser una persona de su mismo sexo. Así mismo pasa entonces en la costumbre de la vida militar, que si a un general hay que apresarlo, tiene que hacerlo un general. ¿Sabe quién apresó al general Cáceres? Un sargento mayor. Mira, por eso es que yo estoy diciendo, y yo estoy expresando mi preocupación por las derivaciones de carácter político que esto está teniendo, porque lo militar se resuelve militarmente. Y bueno, cada grupo tiene sus militares preferidos y tiene su círculo de militares, lo tiene Leonel Fernández, quizás más que Danilo Medina y que Luis Abinader juntos, porque todos lo sabemos. De los retirados especialmente. El general Cáceres no es solamente un general, sino que tiene rango de mayor general, que es el mismo rango que tiene el ministro de Defensa. Solo que el ministro de Defensa, mientras ejerza esa posición, tiene una estrella más, que es la de teniente general. Pero eso es transitorio. Es decir, evidentemente lo que yo he querido decir es que yo conozco gente ligada a esta administración y personas del sector empresarial muy importantes han expresado mucha preocupación por la forma en que se está conduciendo el Ministerio Público, por entender que esas acciones están precipitando una grave crisis o una confrontación política que en este momento en que estamos viviendo sería muy perniciosa. Y no muy perniciosa para el gobierno, ni para Luis Abinader, ni para Danilo Medina, ni para el PLD, ni para el PRM, sino para la sociedad dominicana.
porque estamos viviendo una de las etapas o una de las situaciones más difíciles que hemos vivido en los últimos 20 años o 30 años. Y yo he vivido como periodista todos los procesos electorales y todas las crisis políticas que ha sufrido el país de 1965 a esta parte. Es decir, estamos hablando de 35, de 56 años. Es decir, eso es lo que yo he querido decir, que evidentemente, probablemente digo, cuando ocurrió eso un sábado, porque esperaron un sábado, porque por muchísimas razones que yo expliqué ayer y no vale la pena seguir insistiendo sobre lo mismo, esa letanía. Lo esperaron el sábado porque como es un hombre que tiene un oficio completo de protección de un expresidente y tiene que estar prácticamente las 24 horas en vigilia, para arrestarlo un día de semana probablemente hubieran tenido que ir en horas de sol a la casa del expresidente Medina. Entonces, evidentemente, con todas esas operaciones que han ido creciendo, primero con el pulpo, que se llevaron presos a personas familiares del presidente, después la otra operación, Caracol, yo no sé cómo se le llama, que se llevaron presos o están bajo investigación personas ligadas y familiares de la ex primera dama de la República y ahora el jefe de ayudantes militares del presidente de la República. Evidentemente, alguien quiere provocar un lío muy grande porque además la forma en que procedieron el fin de semana fue incluso para los neófitos como yo en materia de abogado, eso resultó espantoso porque me vi yo en peligro de que cualquier fiscal podría hacer uso del poder que tiene para violentar todos mis derechos y poner mi honor y el de mi familia en cuestionamiento con una acción como esta por cualquier cosa que se le ocurra. ¿Entiende? Entonces, estamos hablando de que a mí me parece que lo que se vivió el fin de semana y las consecuencias que evidentemente van a tener, porque tú te imaginas aquí qué pasaría si mañana el expresidente Medina le dijera a todos esos oficiales que están bajo su custodia, no, váyanse para su cuartel, yo no lo necesito. Bueno, este no es el momento para una crisis política. No, crisis política la tenemos, una confrontación política sería desastroso. De ahí a cualquier cosa, porque hay gente interesada, Miguel, hay gente interesada, evidentemente, por razones que yo desconozco, pero me imagino, en encarcelar al expresidente Medina. Y ya tuvimos una vez un presidente preso, precisamente del partido que hoy tiene el poder, que fue el doctor Salvador Ros Blanco. Es decir, no sería nada extraño que también que el presidente Medina sea encarcelado o sea objeto de una bueno, si no puede ser encarcelado, por lo menos está siendo mencionado directamente en esta embrionaria solicitud de medida de coerción, porque se habla prácticamente de una... Es que no se trata de un rompecabezas, que haya que romperse la cesera para uno saber a dónde se dirige esto. Lo que yo sí creo y estoy convencido, que probablemente el entorno presidencial debe estar muy preocupado porque Medina puede ser detenido mañana y puede ser objeto de cualquier cosa, pero las consecuencias de eso van a estremecer todo el espectro político dominicano. Al guineo hay que quitarle la cáscara primero y ya empezaron a quitarle la seguridad, por lo menos el jefe de seguridad del presidente Medina ya no lo es hoy. Así que están creando el caldo de cultivo, están creando las bases para llegar a eso, lo cual haría feliz a mucha gente, yo creo, y a otros lo haría muy triste, y a la democracia la resquebrajaría, la afectaría, la heriría de forma no, yo creo, déjame yo darte mi opinión como periodista. Yo pienso que si el Ministerio Público tiene y posee todos los elementos para hacer, incluso llevar a ese extremo, lo mejor es que lo haga, siempre y cuando observe el debido proceso y respete las normas establecidas por la Constitución y las leyes de la República Dominicana. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. El que dice, si usted metió la mano, bueno, pues algún dedo se lo pierde. Si no la mano, pero Miguel, pierde algún dedo. Don Miguel y Leila, quiero decir esto rápidamente,
porque está Rudy González aquí, quiero decirlo para que se entienda. Y nuestro invitado está en la sala ya también. Ok, yo quiero decir esto. Nosotros vivimos un derecho penal de acto. Significa que hasta que no se ajusta a una norma prescriptiva o se define en una acción, un tipo penal, no se apertura una investigación. Aquí nosotros tenemos, como en el caso del presidente Medina, tenemos imputados que han nacido antes de la investigación. Y se ve claramente. Eso es obvio. Claro, él es un imputado. Entonces tú me das otro argumento que explica y justifica la preocupación de la que yo te he hablado. No, pero tienes razón su preocupación. El problema aquí es que se está manipulando mucho la información y obviamente hay gente que responden a un compromiso ya manifiesto manipulatorio colectivo, en el sentido de dar a entender que todo lo que pasa en ciertos litorales hay que santificarlo, eso es bueno, mira, y estamos proscribiendo y estamos haciendo. Señores, lo que dice la norma, lo que dice el código, lo que dice el procedimiento, lo que dice la Constitución es que usted tiene que poner todo eso en duda y tiene que ver a las personas imputadas como presuntos inocentes y no lo contrario. Entonces quieren que uno haga causa común con algo que proscribe la Constitución y si usted no lo hace, entonces usted es cómplice, es malo, no quiere que el país progrese, está en contra del ¿Sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué ha motivado ese tipo de acciones? ¿Qué lo motiva? El dinero, don Miguel, el dinero que le pagan para que ajuste yo pienso que hay otro asunto de carácter aparte del dinero, sí, ok, en adición de carácter personal. Yo pienso que esta gente, ante el fracaso de poder adelantar y construir expedientes. El caso de Odebrecht, claro, están tratando de desviar la atención y justificar una salida honrosa de los puestos que tienen, ¿entiendes? La mejor manera que puede salvar la reputación como fiscales del actual Ministerio Público es cometer una grosería de ese tipo, como la están cometiendo. Y actuar de esa manera para justificar, bueno, me fueron o me votaron porque yo llegué hasta donde los otros no se atrevieron a llegar. Más que en cualquier momento se confirma la exclusión de las delaciones premiadas. Claro. Exactamente. Pero eso siempre pasaba coincidencialmente cuando llegaban las épocas de cambio, febrero, y pasa en la policía y pasa en la fuerza militar, en los diferentes departamentos. Cada vez que se acercaba la época tradicionales y constitucionales de cambio, siempre aparecían unos escarceos raros que obligaban a la manutención, al mantenimiento, vamos a decir así, en el puesto de la persona que tiene un caso importante y que si lo sacan de ese caso, entonces se entendería que era porque le está siguiendo los pasos a un jorocón. Vamos a seguir mañana con eso, Valentín, que tenemos a nuestro invitado ya en la sala de espera. Vamos a hacer la pausa. Gabriel, ayúdanos ahí con el corte para pasar entonces a la entrevista. Adelante.